Bueno, bienvenidos al módulo 2, donde vamos a dar inicio con el tema de tejido sanguíneo. Es un tejido especializado, como ya lo habíamos visto, dentro de los diferentes tejidos, ¿no? Conjuntivos, y vamos a hablar entonces específicamente del tejido sanguíneo y los elementos tanto formes como el plasma que conforman este tipo de tejido. Vamos a empezar hablando de sus generalidades, ¿ok? Dentro de lo que es general, vamos a ver que el tejido sanguíneo es ligeramente alcalino, ¿sí? Maneja un pH entre 7.4 aproximadamente, ¿no? Entonces eso le da cierta alcalinidad, generalmente porque existe cierta cantidad de bicarbonato transportado en el eritrocito, que eso vamos a explicar más adelante. Dice, constituye el 7% del peso corporal y es un tejido conectivo especializado. Entonces, ¿qué lo hace especial al tejido sanguíneo? Las sustancias y los elementos que conforman la sangre. Está compuesto por dos elementos importantes, las células y el plasma, ¿sí? A nivel celular, vamos a ver que son llamados elementos formes, como los eritrocitos y los leucocitos y las plaquetas que están transportándose a nivel de la sangre. Y el elemento líquido que viene a ser el plasma, donde a su vez encontramos algunas sustancias, tanto orgánicas e inorgánicas, como proteínas, electrolitos, algunas hormonas, gases y metabolitos, ¿sí? Que son muchas moléculas que utilizan como vehículo al tejido sanguíneo. Dentro de las funciones en general de la sangre, vamos a ver uno que ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Que es el transporte. ¿Qué es lo que transporta? Células, transporta nutrientes, transporta hormonas, transporta gases, inclusive transporta microorganismos, virus, ¿no? Cuando hay una infección, por ejemplo, ¿no? Bacterias, ¿no? En un cuadro, digamos, patológico. Pero también se dice de que puede transportar algunos nutrientes que son absorbidos o son trasladados, por ejemplo, del aparato digestivo, como minerales, proteínas, lípidos, vitaminas, también liposolubles, además de hormonas. Ustedes saben que una de las funciones endocrinas celulares es la liberación de moléculas, en este caso hormonas, al torrente sanguíneo para llegar a su célula diana. Entonces, la mayoría de las glándulas endocrinológicas también utilizan la sangre como mecanismo de transporte. Podemos hablar también de los gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, que son gases que están siendo transportados en la sangre, tanto en la parte arterial como en la parte venosa, y el óxido nitroso que se encuentra más que todo a nivel de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. En general, entonces, una de las funciones más importantes es el transporte, ¿verdad? Pero existen otras funciones de la sangre. Por ejemplo, regulación de la temperatura. Mediante procesos de vasoconstricción y vasodilatación, ¿sí? Nuestra sangre puede eliminar calor, por ejemplo, cuando concentramos demasiado calor, en un cuadro febril, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la persona se pone de un color medio rojito, se pone medio las mejillas, ¿no? Bastante rojitas, y eso ocurre porque existe una vasodilatación que lo que queremos es eliminar temperatura. O al contrario, una vasoconstricción con una retención de calor, ¿no? Donde evitamos la pérdida de calor. Equilibrio ácido básico mediante el transporte de bicarbonato. Recuerden que hemos dicho, ¿no? La sangre es ligeramente alcalina. ¿Por qué? Porque existe cierta cantidad de bicarbonato que se encuentra especialmente en los eritrocitos. Este bicarbonato, cuando llegue a nivel del pulmón, se va a convertir en CO2 y va a ser eliminado por el alveolo. Eso vamos a explicar más adelante. Entonces permite de esa forma equilibrio ácido básico entre las cantidades de iones de hidrogeniones y las cantidades de iones de bicarbonato. Funciones obviamente de la coagulación mediante la presencia de las plaquetas, ¿verdad? Y no solamente las plaquetas, algunas proteínas que dan inicio a la cascada de coagulación, como el fibrinógeno, por ejemplo, que se encuentra a nivel del plasma, y otros factores de coagulación, como el factor 7, ¿no? Que es el factor de inicio que da inicio a la cascada de coagulación. Entonces también participan en procesos de coagulopatía. Además de controlar gradientes de presión. ¿Cómo controla la sangre gradientes de presión? Mediante dos funciones importantes.
Una, la presencia de proteínas en el plasma. La presencia de proteínas en el plasma le permite a la sangre mantener una presión que se llama la presión oncótica. Esta presión oncótica se diferencia un poco de la presión extravascular, o sea, fuera del vaso sanguíneo, lo cual le permite a la sangre absorber la cantidad de líquido o la cantidad de solutos desde el extracelular hacia el vaso sanguíneo. O viceversa, cuando la presión oncótica o proteínica va disminuyendo en la sangre, por lo menos, por ejemplo, cuando existe una pérdida de proteínas, ¿no? En la persona, ya sea porque tiene un problemita renal, donde las proteínas se están perdiendo en la orina, o ya sea una persona que no se está alimentando bien, entonces la presión baja, ¿no? La presión proteínica baja a nivel de la sangre y la persona empieza a edematizarse, ¿no? Empiezan a hincharse los piecitos, empieza a secuestrar líquidos. Entonces de esa forma regula los gradientes de presión, como también lo hacen algunos, no solamente proteínas, sino también algunos elementos como el sodio, el potasio, el cloro, que también produce lo que se llama presión hidrostática. Pero eso es un tema mucho más complejo. Entonces, ¿cómo está compuesta la sangre? Dos elementos importantes. 55% de la sangre es plasma, ¿no? De la sangre entera. Y fíjense que solamente el 1% de la sangre está conformada por leucocitos y plaquetas, dentro de lo que son los elementos formes. Si ustedes ven todo esto de amarillo, es considerado el plasma. Esta barrita de color blanco es considerada la parte leucocitaria, ¿no? Los leucocitos. Leucoplaca también es llamada. Y el resto, que es de un color rojizo, ¿no? Está conformado por eritrocitos que representan un 45% de la sangre entera. Si estos eritrocitos lo agarramos y medimos el porcentaje de eritrocitos en un ml de sangre, nos va a dar igual al hematocrito, que está entre 35 y 48%. Entonces, lo que decimos, si yo agarro un ml de sangre y expreso esos eritrocitos en porcentajes, me va a dar el hematocrito. ¿Qué importancia tiene el hematocrito? Gracias a este hematocrito nosotros podemos ver si hay pérdida o no de eritrocitos, cuánto de volumen de eritrocitos hay. Una persona anémica, por ejemplo, tendrá un hematocrito más bajo, o una persona con poliglobulia, por ejemplo, cuando existen eritrocitos por encima del valor normal, tendrá un hematocrito bastante alto, ¿no? Y eso es riesgoso porque la persona que tenga eritrocitos bastante altos, la sangre se hace más espesa, además existe riesgo de que existan problemas de coagulación. Hablemos específicamente del plasma. El plasma está conformado por 9% y un 9% de elementos orgánicos, inorgánicos y proteínas y un 90% de agua. Fíjense, casi agua más que todo. El 9% está conformado por proteínas. Vamos a escoger 4 tipos de proteínas. Aquí lo hemos hecho en colorcitos, ¿ok? Primer grupo de proteínas del plasma vamos a tener las proteínas de coagulación, las que habíamos hablado, ¿no? Que tienen una función de coagulación, como el fibrinógeno, los factores de coagulación, ¿verdad? Que son elementos que se encuentran a nivel del plasma y que en cualquier proceso patológico, por ejemplo, cuando exista una lesión a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? O un trauma a nivel del vaso sanguíneo, entonces automáticamente estas proteínas de coagulación se activan y da inicio a la cascada de coagulación. Luego tenemos las proteínas transportadoras. Como es su nombre, se encargan de transportar. Transportan moléculas como por ejemplo vitaminas, transportan moléculas como lípidos, transportan proteínas y demás, ¿no? Entonces son proteínas que tienen esta función de transportar. Una de las más importantes proteínas transportadoras es la albúmina, que transporta muchas moléculas, hormonas, ácidos grasos, ¿no? Bastantes, y algunos fármacos inclusive también los transporta la albúmina. Además, la albúmina tiene otra función que es la de
mantener la presión oncótica, justamente lo que explicaba hace un momento, ¿no? Entonces, gracias a la cantidad de albúmina es que la sangre tiene una cierta presión oncótica y eso hace de que no se salga líquido o no se extravase líquido al tejido extracelular y la persona se hinche, ¿no? Luego de color rojito tenemos las proteínas inmunológicas que forman parte del sistema inmunitario como las inmunoglobulinas, la IgA, la IgG, la IgM, la IgE y además las proteínas de complemento. Su función está explicado en el tema de sistema inmunitario. De un color violeta tenemos las proteínas lipídicas de baja densidad. Estas proteínas lipídicas de baja densidad son formadas a nivel del hígado. Su función es la de transportar ácidos grasos o triglicéridos del hígado hacia el tejido adiposo o hacia el músculo. Por sus siglas son LDL y además tenemos los kilomicrones que también tienen una función de transporte o de funciones de ácidos grasos que se van a dirigir por lo general a nivel del hígado. Entonces 9% proteínas, coagulación, transportadoras, inmunológicas, lipídicas. Y luego tenemos sustancias inorgánicas, que representa el 1% del plasma. Entre estos está el resto, como los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, fosfato, nutrientes y gases como el oxígeno, dióxido de carbono y el monóxido de carbono. El dióxido de carbono, perdón. Eso en cuanto a lo que es el plasma. Vámonos a los elementos formes. Empecemos con los eritrocitos. Un eritrocito tiene esta característica, fíjense, es una célula circular esférica, pero es en forma discoide, que es bicóncava. Fíjense, son una depresión en la parte interna. Carecen de núcleo, no tienen núcleo y está conformado de 2 a 7.5 micras aproximadamente. Un eritrocito va a contar de los siguientes elementos. 1. Como toda célula, tiene proteínas de membrana, es decir, proteínas que están unidas a su membrana. Estas proteínas de membrana representan el 50% del volumen del eritrocito, o del tamaño, si quieren, del eritrocito, como por ejemplo las espectrinas, las glucoforinas tipo A, B, C y D, la anquirina, actina y aducina. Segundo elemento importante, dentro de las proteínas de la membrana tenemos las bandas, la banda 4.1 y la banda 3. Estas bandas son elementos que les permiten anclajes, permiten anclar o permiten la unión de muchas de estas proteínas de membrana para darle la forma específica al eritrocito de forma discoide y bicóncava. Como segundo elemento tenemos las enzimas. Los eritrocitos tienen la anidrasa carbónica y la enzima glucolítica. La anidrasa carbónica es una enzima importante para convertir el CO2 a bicarbonato. Lo que decíamos, la sangre tiene una de las funciones más importantes, es la de controlar el gradiente de ácido-base, lo que es las funciones ácido-básicas. Entonces, la anidrasa carbónica aquí hace una función importante al convertir o al transformar el CO2 que recoge de los tejidos en bicarbonato y luego convertirlos nuevamente el bicarbonato a CO2 cuando llega a nivel pulmonar para su eliminación. Eso vamos a ir explicando. Y la enzima glucolítica, que es una enzima que permite la gluconeogénesis y la formación de ATP o ADP para sus funciones metabólicas energéticas del eritrocito. Como tercer elemento tiene una bicapa lipídica que representa un 40% del volumen del eritrocito, un 10% de carbohidratos que se encuentran en su superficie, en su citosol. Estos carbohidratos son los famosos antígenos que van a dar la tipografía de sangre a la persona. Igual vamos a explicar inmediatamente a qué se refiere con estos antígenos de superficie. Como cuarto elemento tenemos la hemoglobina, una molécula proteínica formada de cadenas de proteínas, tetrapirroles y grupo hemo que se encarga de captar los niveles de oxígeno para su transporte.
así como también la liberación de oxígeno del mismo y también la captación de CO2 desde los tejidos. Como quinto elemento, encontramos proteínas de transporte activo, es decir, canales proteínicos que permiten el paso y la salida de iones como la bomba de sodio-potasio, la bomba de cloruro bicarbonato, importante para la regulación de ácido base y también importante para la liberación o la transformación de CO2. Como dije, esto vamos a explicar más adelante. Entonces, 5 elementos que encontramos en el eritrocito: proteínas de membrana, enzimas, bicapa lipídica y carbohidratos, hemoglobina y proteína de transportes o canales proteínicos. Hablemos de la estructura del eritrocito. Para hablar de la estructura del eritrocito tenemos que hablar de las proteínas. Estas proteínas de membrana. ¿Cómo están conformadas estas proteínas junto con estas bandas para darle esta forma al eritrocito discoide y bicóncava? Primero, vamos a dibujarnos un eritrocito, ¿sí? En este eritrocito vamos a poner algunas proteínas. La glicoforina A, que son proteínas transmembrana. Además, vamos a poner los canales iónicos, como el canal de potasio, por ejemplo, lo que hemos dicho. Y vamos a poner las bandas. La banda 3. Hemos dicho que las bandas son lugares de anclaje o de unión. En esta banda 3 vamos a ver que tiene una función importante. 1. Permite el anclaje de proteínas, como por ejemplo la anquirina, la proteína o la banda 4.1, la hemoglobina y enzimas. Fíjense entonces, en la banda 3 va a fijar o se va a unir la anquirina, la banda 4.1, la hemoglobina y algunas enzimas. Otra de las funciones importantes de la banda 3 es que esta banda 3 va a formar un canal proteínico, especialmente el canal transportador de bicarbonato y cloruro. ¿Sí? Entonces, fija anquirina, le hemos puesto en una A, fija la banda 4.1, fija la hemoglobina y fija enzimas. Además que la banda 3 forma ¿qué cosa? El canal de bicarbonato, cloruro o el transportador de bicarbonato y cloruro. Continuando entonces con el resto de las proteínas, vamos a tener aquí las espectrinas, las glicoforinas, que son estas de acá. Vamos a continuar. Y aquí tenemos la banda 4.1, que mucho que en la otra banda, ¿no? Aquí tenemos la banda 3, que está formando el canal de bicarbonato cloruro, además que está uniendo a la anquirina, que aquí está la anquirina. Hemos dicho que se une la 4.1 a hemoglobina y enzimas. Entonces, la banda 3, vamos a ver que la banda 3 se va a unir ¿a quién hemos dicho? A la banda 4.1. Las espectrinas se van a unir o se van a fijar a la banda 4.1 también. Entonces, la banda 4.1 fija a espectrinas, se fija la banda 3 a las glicoforinas. ¿Sí? Entonces, banda 3 forma canal de bicarbonato cloruro, se une la anquirina a la banda 4.1, ¿verdad? Lo que hemos dicho acá. Se une a la hemoglobina y a las enzimas. La banda 4.1 se une o se ancla a las espectrinas, a la banda 3 y a las glicoforinas. Mientras tanto que la banda 3 hemos dicho que se ancla o se une a la anquirina, a la banda 4.1, estas de acá, y vamos a ver que este anclaje de la banda 3 con la anquirina y la banda 4.1 va a ir formando o se va a ir a su vez uniendo a unos tetrámeros. Estos tetrámeros son un grupo de proteínas que se encuentran dentro del eritrocito y están formados por actina y aducina. Entonces, el anclaje de la banda 3 a la anquirina y a la banda 4.1 más la unión de la banda 4.1 a la espectrina, a las glicoforinas, ¿sí? Y a la banda 3
va a permitir darle esta forma al eritrocito. Junto con los tetrámeros de actina y aducina, le van a dar la forma bicóncava al eritrocito, esa forma discoide. Los siguientes elementos que tiene un eritrocito va a presentar enzimas, hemos dicho, ¿no? El segundo ingrediente son las enzimas citoplasmáticas. Una de ellas es la anidrasa carbónica. Esta enzima anidrasa carbónica permite un proceso de reacción viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a la anidrasa carbónica, el CO2 que capta el eritrocito lo va a convertir a bicarbonato e hidrógeno. ¿Para qué? Para transportarlo como bicarbonato. Y cuando llegue a nivel pulmonar, esta misma anidrasa carbónica va a convertir el bicarbonato nuevamente a CO2. ¿Para qué? Para que pueda ser eliminado. Entonces, cuando nuestro eritrocito elimina el oxígeno y capta un CO2, automáticamente ese CO2 se une al agua dentro del eritrocito. Entonces, el CO2 más el agua me va a dar igual a ácido carbónico. Pero como dijimos, nuestra sangre no puede ser ácida, es ligeramente alcalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ácido carbónico, gracias a la anidrasa carbónica, lo va a romper, lo va a disociar en dos elementos, bicarbonato y un ion hidrogenio. Este bicarbonato entonces se va a encontrar dentro del eritrocito. Cuando el eritrocito necesite modular las funciones ácido-básicas, vamos a ver que va a utilizar su canal. ¿Se acuerdan de su canal cloruro bicarbonato? Que está formada por ¿quién hemos dicho? A ver si se acuerdan. Está formada por la banda 4. No, la banda 3, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya nuestro eritrocito va a poder, ¿no? Va a poder controlar o actuar como modulador del equilibrio ácido-base. Entonces, cuando requiera, el eritrocito puede eliminar este bicarbonato. Elimina un bicarbonato cuando requiera o cuando nuestros niveles de bicarbonato estén muy, pero muy bajos. Entonces elimina el bicarbonato y entra un ion de cloruro. ¿Sí? De esa forma nos permite el control ácido básico. La siguiente enzima es la enzima glucolítica. Como dije, esta enzima glucolítica permite, mediante la glucogenólisis, producir ATP, es decir, energía. ¿Ve? Forman adenosín trifosfato. ¿Qué es el adenosín trifosfato? Es el ATP. Y el dinucleótido de adenina y nicotinamina, que también es un factor energético que se produce dentro de las mitocondrias, ¿sí? Como también un residuo o un sustrato energético. A partir de moléculas de monofosfato de pentosa. Entonces, esta enzima glucolítica, en resumen, tiene una función de formación de energía. El tercer elemento, carbohidratos hereditarios, que son antígenos de superficie. Para entender estos antígenos de superficie, nosotros vamos a explicar cómo funcionan estos antígenos. Gracias a estos antígenos de superficie, nuestro eritrocito puede reaccionar frente a antígenos extraños. En este caso, estamos hablando a un tipo de sangre específico. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos 3 pacientes. Digamos que estos son gotitas de sangre, ¿sí? De 4 pacientes, ¿no? Acá hay un paciente, otro paciente, otro paciente y otro paciente. La línea amarilla representa el plasma, ¿sí? De cada uno de estos pacientes. En el paciente número 1, su antígeno de superficie lo vamos a llamar antígeno tipo A. Al paciente 2 lo vamos a llamar antígeno tipo B. Y al paciente 3 va a tener los dos antígenos en su superficie, A y B. Mientras que el último paciente no va a contar con ningún antígeno.
El paciente que presente en sus eritrocitos el antígeno tipo A va a expresar en su plasma una inmunoglobulina. ¿Se acuerdan, no? Decíamos que en el plasma también existen proteínas inmunitarias, como las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a estar presentes en el plasma. Todos los pacientes que presenten el antígeno tipo A va a expresar su inmunoglobulina tipo anti-B, mientras que los pacientes que tengan el antígeno tipo B van a expresar la inmunoglobulina tipo anti-A. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente que tiene el antígeno tipo A y tiene el anticuerpo anti-B no puede recibir sangre tipo B. A esto se llama reacción cruzada. Si yo le doy a este paciente sangre tipo B, su anticuerpo anti-B me lo va a empezar a destruir a esta sangre y el paciente puede complicarse, inclusive fallecer. Lo mismo el de tipo A. Yo no puedo darle tipo A este paciente porque su anticuerpo anti-A no me va a dejar. En el caso de los pacientes que tienen los dos antígenos, tipo A y B, no van a expresar ningún tipo de anticuerpo. Mientras que los que no expresen ningún antígeno, sí van a expresar los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. ¿Qué quiere decir esto? Este paciente, por ejemplo, ¿no? Este paciente puede presentar o puede tener o puede presentar donar un tipo de sangre, ¿no? O sea, es lo que se llama el receptor universal. Entonces es interesante este caso. Pero en cambio, el otro paciente, que es el de tipo O, este tipo de paciente, por ejemplo, es lo que se llama el donante universal, porque este puede donar a quien sea, pero no puede recibir otra sangre que no sea la misma. ¿Sí? Entonces, los de tipo A, sangre antígeno tipo A, solo reciben sangre tipo A, ¿no? Su mismo tipo de sangre, o en todo caso puede recibir la sangre del donante universal, ¿verdad? En este tipo de casos. El paciente con la sangre tipo B solo puede recibir sangre tipo B o sangre O negativo. Mientras que el paciente tipo AB, como dije, puede recibir cualquier sangre, tipo A o tipo B, porque no tiene ningún anticuerpo. No va a hacer reacción. La persona pues puede recibir cualquier tipo de sangre. Mientras que el antígeno tipo O es donante universal. Él puede donar a quien quiera. Puede donar al tipo A, a B, puede donar al tipo B, puede donar al tipo A, pero no puede donar o no puede, por ejemplo, recibir otra sangre que no sea la del mismo tipo O, porque tiene los dos anticuerpos. No puede recibir ni A, no puede recibir ni B, y tampoco puede recibir a B, porque va a reaccionar a estos dos anticuerpos. Otra proteína que se puede encontrar a nivel del plasma, ¿no? Son los factores RH. ¿Ya? Entonces, este tipo de factor RH no lo tienen muchos, ¿no? No lo tienen, pero las personas que puedan llegar a tener este factor RH, ¿ya? Em,
factor RH, puede darle lo que se llama el sangre tipo ORH positivo u ORH negativo, ¿no? Entonces, es así como se manejan estos tipos de casos, ¿ya? Es así como se maneja, ¿no? Lo que es la sangre, también hay que ver los casos de donantes de sangre y demás cosas, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Este es el factor RH. Bueno, sigamos. Bien, como siguiente elemento que podemos hablar es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es un elemento que está conformado por cadena de proteínas, ¿sí? Esta cadena de proteínas presenta un grupo hemo adentro de ellos, que está formado por lo que se llama unos tetrapirroles unidos a sulfato ferroso. Fíjense acá, las cadenas proteínicas van a formar cuatro tipos de cadenas. Las cadenas tipo beta y las cadenas tipo alfa. Cadena tipo beta 1 y cadena tipo beta 2. Luego tenemos la cadena alfa 1 y la cadena alfa 2. ¿Sí? Este tipo de cadenas proteínicas son cadenas de globina. Estas cadenas de globina, ¿no? Dentro de cada una de estas cadenas de globina presenta un grupo M. Este grupo M está conformado por hierro, ¿sí? Por fierro, perdón, que se encuentra en estado ferroso, o sea, una valencia más 2. Este hierro va a estar a su vez enlazado a 4 iones de nitrógeno, ¿sí? Nitrogeniones. Esta característica del el fierro en estado ferroso más sus iones de nitrógeno van a dar esta característica que se llama pirroles. Otra función importante de esta nomenclatura, digamos, de la hemoglobina, es que esta cadena de hemoglobina no puede unirse a iones de agua, por ejemplo. Rechaza bastante el agua, pero también rechaza específicamente, ¿sí? Ciertos iones de peróxido de hidrógeno o de peróxidos u óxidos. ¿Por qué? Porque si algún óxido intenta unirse a esta cadena o a estos pirroles de hierro, puede entrar en un proceso de oxidación, al igual que el agua. Si el agua se enlaza con este pirrol o este tipo de enlace, ¿sí? Si se aferra a esto, puede entrar en un proceso de oxidación. Y ahí obviamente el eritrocito pues puede sufrir consecuencias que inclusive lo pueden destruir y puede ser bastante nocivo de la persona. Entonces, no puede entrar en acciones de óxido, ni tampoco puede captar moléculas de agua por prevención y evitar de que se produzca un tipo de óxido, ¿no? Por eso se dice que el grupo M es hidrófobo, no capta agua, para evitar justamente un proceso de oxidación.
¿Qué funciones cumple la hemoglobina? Una de las funciones más importantes es la de captar, unirse a iones de oxígeno, ¿sí? La hemoglobina se satura al 97%, convirtiéndose en oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina capta o se satura de iones de oxígeno que está captando desde el alveolo, la hemoglobina cambia de nombre y ahora se llama oxihemoglobina. O también se denomina hemoglobina relajada. Esto como plus, no lo pueden entender. La hemoglobina relajada, ¿por qué se dice relajada? Cuanto más saturada de oxígeno esté la hemoglobina, más fácil le va a ser a la hemoglobina desprenderse de ese oxígeno. La oxihemoglobina saturada se hace menos afín al oxígeno y libera con más facilidad los tejidos en baja presión, lo que decíamos, ¿no? Cuanto más se sature la hemoglobina de oxígeno, se hace más fácil para la hemoglobina desprenderse de ella, se hace menos afín. Una vez que se libera el oxígeno de la hemoglobina a los tejidos, por ejemplo la hemoglobina, ¿no? O sea, el eritrocito empieza a viajar por todo lo que son la parte de los vasos sanguíneos y empieza poco a poco a liberarse, de oxígeno. A medida que se va liberando y desaturando de oxígeno, la hemoglobina no se queda sin nada, sino que se une a unas moléculas que se llama 2,3-difosfoglicerato. Entonces, una hemoglobina libre de oxígeno se une a moléculas de 2,3-difosfoglicerato. Esta hemoglobina unida a 2,3-difosfoglicerato dan origen a lo que se llama desoxihemoglobina, o también llamada hemoglobina tensa. O sea, hemoglobina desoxigenada, por así decirlo, ¿no? Pero unido a iones de 2,3-difosfoglicerato. Una vez que la hemoglobina elimina el oxígeno, se une al 2,3-difosfoglicerato, ahora le toca combinarse con el CO2. Tiene que captar todo el CO2 como residuo metabólico y con todo eso llevarlo al alveolo. ¿Para qué? Para hacer el intercambio gaseoso. Ahora muy bien, cuando la hemoglobina se une al CO2 se llama carbaminohemoglobina. Ahora bien, hemos dicho que el eritrocito, ¿qué hace con el CO2? No lo transporta como CO2, sino que lo convierte a bicarbonato. ¿Gracias a quién? La anhidrasa carbónica. La reacción que ya hemos visto hace unas diapositivas atrás, ¿no? Entonces, cuando la hemoglobina está saturada de CO2 se denomina carbaminohemoglobina. Y luego este CO2 se va a convertir en bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Cuántos tipos de hemoglobina tenemos? Tenemos la hemoglobina fetal, que luego es sustituida en el adulto, en el nacimiento, por la hemoglobina del adulto, que es hemoglobina tipo A1, ¿no? En un 96% tenemos esta hemoglobina, que es la que tiene que utilizar la persona después del nacimiento. Entonces aquí tenemos una fotito donde más o menos se explica. Aquí tenemos el alveolo, aquí tenemos la vena y se continúa con el lado arterial del lecho capilar. La hemoglobina entonces transporta el CO2 en forma de bicarbonato. Llega hasta la zona del alveolo y la anhidrasa carbónica nuevamente convierte el bicarbonato en CO2, o sea, una reacción viceversa. Elimina el CO2 y luego capta el oxígeno. ¿Y se convierte en qué? Oxihemoglobina. Luego esa hemoglobina va por el lado arterial, se desprende del oxígeno, se une al 2,3-difosfoglicerato, luego 2,3-difosfoglicerato se une al CO2, lo convierte en bicarbonato, llega aquí arriba, de bicarbonato se vuelve a convertir en CO2 y así continúa el ciclo todo el tiempo. Bien, vámonos a otros elementos formes, los leucocitos.
Los leucocitos, entonces, vamos a dar a nivel general porque ya las funciones de los leucocitos están dadas, ¿sí? Todo lo que son las funciones. Vamos a explicarlas mejor en el tema de inmunología, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos de los leucocitos? Son menos numerosas que los eritrocitos y están entre 6.500 a 10.000 milímetros cúbicos, ¿sí? O sea, mucho más bajitas, ¿no? Donde se forman la mayoría en la médula ósea. Bueno, en realidad todos se forman en la médula ósea, ¿no? Pero algunos tienen su maduración en la médula y otros en otros elementos, órganos linfoides secundarios, ¿no? Como el timo o en ocasiones a nivel de los ganglios linfáticos. Tienen su accionar en el espacio extravascular y solamente utilizan la sangre como medio de transporte, ¿no? Entonces, todos los leucocitos solamente utilizan la sangre como medio de transporte. Y su función la hace fuera de los vasos sanguíneos. O sea, tiene que abrirse paso entre las células endoteliales para salir del vaso sanguíneo y ir hacia el lado donde ellos creen que existe un proceso infeccioso o han encontrado algún microorganismo o algún agente extraño. Sus funciones son complejas, mediadas por mecanismos histoquímicos, citotóxicos y humorales, ¿no? Que es ya todo el tema de inmunología. ¿Cómo se clasifican entonces los leucocitos? Tenemos dos grandes grupos, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos los NEF, yo los llamo así, neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos el linfocito B, linfocito T. Y luego tenemos los monocitos. Los monocitos que una vez que se activen o entren en contacto con algún antígeno, se convierten en macrófagos. Por lo general son núcleos lobulados, una característica de los granulocitos. Entonces vamos a ver algunas diferencias y algunas semejanzas entre granulocitos y agranulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a decir que son núcleos lobulados. Los agranulocitos son núcleos únicos. Los granulocitos, como es de su nombre, presentan gránulos en su citosol, que los utiliza como agentes bactericidas. Los granulocitos no tienen gránulos en su citosol. Los granulocitos tienen nulas o escasas organelas. En estos son iguales porque también los granulocitos tienen nulas o escasas organelas. Pero vamos a ver que los granulocitos por lo general están trabajando o actúan a nivel del sistema inmunitario innato. O sea, el sistema inmunitario inmediato que no genera memoria. En cambio, el granulocito, los linfocitos forman parte del sistema inmunitario adquirido, pero algunas veces pueden participar en el sistema inmunitario innato. Por ejemplo, el linfocito T colaborador o el helper, que también se lo denomina, puede trabajar a nivel del sistema inmunitario innato. O en el caso de los macrófagos, por ejemplo. Los macrófagos también trabajan tanto a nivel del sistema inmunitario innato como adquirido. Entonces, algunas diferencias y semejanzas de los granulocitos y los agranulocitos. Vamos a ver qué tienen en común todos los leucocitos. X. Un leucocito X va a tener la mayoría de las veces estos tipos de elementos. Los vamos a dibujar. Todos los leucocitos tienen núcleo, que hemos dicho, puede ser lobulado, puede ser único, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los granulocitos, hemos dicho que son lobulados. En cambio, los agranulocitos, o los que no tienen gránulos, son únicos. Presentan enlaces de cromatina, especialmente los lobulados. Están unidos por puentes de cromatina. Hemos dicho que la mayoría todos tienen nulas o escasas organelas, mitocondrias, complejos de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso y demás. Presentan además receptores de membrana. Estos receptores de membrana, que son también, si quieren un poquito acordarse, son proteínas transmembrana, ¿verdad? Pero que están actuando como receptores. Estos receptores que se encuentran en los leucocitos son fundamentales para su funcionamiento inmunológico.
Sin estos receptores, un leucocito no puede funcionar y el sistema inmunitario se ve afectado. Entonces, todos los leucocitos tienen su receptor de membrana. Ahora, ¿qué tipo de receptores? Depende del tipo de receptores. Hay muchos tipos de receptores. Por ejemplo, los receptores de membrana muchos le dan su capacidad inmunitaria al leucocito. Se forman en tejidos de maduración inmunitarios secundarios. Reconocen anticuerpos propios y epitopos o antígenos extraños, ¿no? Justamente una de las funciones fundamentales de los receptores. Tienen que reconocer los antígenos extraños de los microorganismos o de células enfermas para iniciar su función inmunitaria. En cambio, si estamos hablando de células nuestras, tejidos nuestros, ellos también tienen que saber reconocer tejidos propios para evitar que haya un daño o una autolesión al cuerpo, ¿no? Que ocurre muchas veces en enfermedades autoinmunitarias. Son mediadores de activación del leucocito. Cuando un receptor se activa, el leucocito también se activa e inicia su proceso de inmunitario, ya sea liberación de sus gránulos, fagocitosis, llamar a otros leucocitos para iniciar el proceso inflamatorio, desencadenar el proceso inflamatorio. Permiten desencadenar mediadores de inflamación y llamar más leucocitos, lo que decíamos, ¿no? Permiten presentar antígenos a otros leucocitos. Cuando un leucocito fagocita o destruye algún microorganismo, gracias a este subreceptor, puede presentar a otros leucocitos su antígeno, ¿no? Para que los demás también se enteren de lo que está ocurriendo y participen del proceso inmunitario. También son receptores de algunas proteínas, como de complemento y de inmunoglobulinas. Ambas son proteínas que se encuentran ¿dónde? En el plasma, ¿no? Entonces también reaccionan a inmunoglobulinas, como la IgM, la IgG, la IgE, la IgA. Reaccionan. ¿De dónde salen estas inmunoglobulinas? Algunas se nacen en el hígado y otras se están formando a nivel de las células plasmáticas, ¿sí? Pero eso ya, como dije, es tema de inmunología. ¿Qué más encontramos? ¿Todos los leucocitos tienen gránulos? No todos, ¿no? Solamente los granulocitos, los NEP, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos granulos citoplasmáticos permiten al leucocito darle su función o darle su capacidad inmunitaria bactericida, ¿sí? Los macrófagos también tienen gránulos por si acaso. Entonces, estos gránulos que tienen lisosimas con enzimas bactericidas y contra parásitos. Actúan liberando mediadores de inflamación y algunos contienen proteínas que ayudan a su movilidad. Proteínas de adhesión. También encontramos algunas proteínas que son de adhesión. Estas proteínas de adhesión le permiten al leucocito adherirse, unirse, si ustedes quieren, al endotelio. ¿Esto para qué? Para que el leucocito pueda salir del vaso sanguíneo, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más bonito con una didáctica, con una pequeña animación. Pero estas proteínas de adhesión, que son las L-selectinas y las L-mucinas, ¿no? Permiten unirse, adherirse a una glicoproteína también de adhesión del endotelio, para que una vez que tanto leucocito como célula endotelial se adhieran, el leucocito pueda hacerse paso entre las uniones estrechas de las células endoteliales y salir del endotelio vascular. Además, todos los leucocitos tienen una capa lipídica, ¿no? Una membrana formada de una bicapa lipídica que también le dan cierta función de mediador de inflamación, activar prostaglandinas y leucotrienos. Ahora, ya hemos visto a nivel general cómo está formado un leucocito. Ahora vámonos parte por parte. El primer leucocito que vamos a analizar va a ser el neutrófilo. El neutrófilo constituye el 60 al 70% de la población leucocitaria. El neutrófilo actúa de forma inmediata frente a un agente patógeno y forma parte del sistema inmunitario innato que inicia el proceso de inflamación. Por lo general, los neutrófilos son los primeros soldaditos en salir a la batalla, ¿sí?
Entonces, siempre cuando inicia un proceso infeccioso, vamos a ver títulos altos de los neutrófilos. Entonces, eso nos indica que hay un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Sus formas maduras se conocen como segmentados y su presencia indica un proceso infeccioso agudo. Este término de segmentados lo van a encontrar en los laboratorios. Ustedes hacen un análisis clínico de laboratorio, muchas veces les sale neutrófilos elevados y segmentados, sale ahí, ¿no? Segmentados altos. Entonces, el término segmentado se refiere a su forma madura de un neutrófilo y que está en títulos muy elevados. Y lo contrario, los callados son su forma inmadura y su presencia en sangre indica una infección bacteriana, conocida también como desviación a la izquierda. Bueno, esto es simplemente como terminología para que lo puedan tomar en cuenta, el término de segmentados y el término de callados. Tienen un diámetro de 9 a 12 micras y presentan un núcleo multilobulado. Fíjense, donde vean así un núcleo como este, multilobulado o a veces es bilobulado, unidos por puentes de cromatina, esto es un neutrófilo. Entonces, lo vamos a dibujar al neutrófilo. Un poco más explicativo. Acá tenemos entonces un neutrófilo y vamos a dibujarle dos núcleos. Un núcleo acá y otro núcleo acá, que es un núcleo lobulado que está unido por un puente de cromatina. ¿Qué más tiene? Receptores. ¿Cuáles son los receptores específicos del neutrófilo? Vamos a ver que tiene receptores de complemento. El complemento C3 y C5. Además tiene receptor de un factor quimiotáctico de neutrófilos. Este factor quimiotáctico de neutrófilos es una molécula que es liberada por otros leucocitos. Generalmente estos leucocitos, pueden ser los basófilos o los eosinófilos, liberan este factor quimiotáctico ¿para qué? Para atraer más neutrófilos al sitio de infección o al sitio donde se quiere atacar. También permite o tiene receptores para inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina G. También tiene receptores para interleucinas. Estas interleucinas son moléculas liberadas por los linfocitos. Igual, se liberan cuando existe un proceso infeccioso. Y también, obviamente, tienen receptores para los antígenos extraños, ¿no? Microorganismos, bacterias, cualquier cosa que pueda ingresar y pueda ser detectado por los receptores. ¿Qué más tiene? Al ser un granulocito tiene gránulos. Tres tipos de gránulos. Los gránulos primarios o azurófilos, también llamados bactericidas. Estos gránulos primarios o azurófilos presentan un grupo de enzimas que son bactericidas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a destruir a las bacterias, ¿no? Las va a alterar tanto su membrana, sus proteínas y las va a desnaturalizar hasta matarlas. Por ejemplo, estas enzimas son las hidrolasas, las lisocimas, la catepsina G, la mieloperoxidasa, la elastasa, colagenasa inespecífica. Dentro de los gránulos secundarios o también llamados específicos, presenta colagenasa y activadores de plasminógeno. Por lo general, igual tienen funciones de bactericidas o de destruir desnaturalizar a las bacterias. Como gránulos terciarios tenemos las gelatinasas, las catepsinas y las glicoproteínas. Tienen una función de, más que todo, le sirve al neutrófilo, específicamente la gelatinasa, permite abrirse campo en el vaso sanguíneo para poder salir. Entonces utiliza la gelatinasa para justamente abrirse espacio entre las uniones estrechas de las células endoteliales de los vasos sanguíneos y poder salir del vaso sanguíneo. También presenta receptores de adhesión en su membrana que le permiten unirse o adherirse a las células endoteliales, como la selectina L, las integrinas y las mucinas. Y una bicapa lipídica que también funciona como un mediador proinflamatorio. Entonces, vamos a explicar cómo es que un neutrófilo puede salir de un vaso sanguíneo. Vamos a dibujarnos. Acá tenemos un capilar. Digamos que este es un vaso sanguíneo. Si ven estos como forma de ladrillitos, en realidad son células endoteliales, ¿ok?
Son células endoteliales que están adheridas unas con otras mediante uniones estrechas. Aquí tenemos un neutrófilo en el vaso sanguíneo circulando, tranquilo, feliz, ¿ok? Y de repente ha ingresado una bacteria al organismo. Esta bacteria, como todo microorganismo extraño, tiene su antígeno extraño, que lo vamos a llamar antígeno bacteriano. ¿Qué es el antígeno extraño o qué antígeno va a captar el neutrófilo? Especialmente su capa lipídica de la bacteria. Su capa lipídica de la bacteria es lo que le da su característica de antígeno extraño, ¿ok? O funciona como un antígeno extraño. Hemos dicho que el neutrófilo tiene un receptor. ¿Receptor de qué? De antígeno. Entonces, estos sus receptores de antígenos del neutrófilo va a captar a este antígeno bacteriano extraño. Va a decir, cual si fuera unas antenitas, va a encontrar que existe algo extraño. Entonces, una vez que el receptor se activa y detecta un antígeno extraño, nuestro neutrófilo se activa. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Tiene que salir del vaso sanguíneo. Para salir del vaso sanguíneo, nuestro neutrófilo va a liberar un grupo de citocinas. Estas citocinas van a actuar directamente sobre la célula endotelial. ¿Para qué? Para avisarle a la célula endotelial de que el neutrófilo tiene que salir del vaso sanguíneo. Una vez que estas citocinas despiertan o estimulan a las células endoteliales como respuesta liberan factor de necrosis tumoral y interleucina 1, dos moléculas importantes. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Una vez que nuestra célula endotelial expresa estas dos moléculas, factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, esta molécula tiene que volverse pegajosa, porque tiene que adherirse a las moléculas de adhesión también del neutrófilo. Entonces lo que va a hacer es expresar una molécula de adhesión, que se llama el ICAM1. Entonces ya nuestra célula endotelial ya ha expresado su molécula de adhesión, la ICAM1. Mientras tanto, mientras que el neutrófilo está siendo activado y está esperando salir del vaso sanguíneo para atacar, el basófilo y el mastocito, que son otro grupo de células, el mastocito es muy similar al eosinófilo. El basófilo y el mastocito lo que va a hacer es llamar más neutrófilos. Un montón. Va a decir, ya que los neutrófilos quieren salir, pues hay que llamar a más neutrófilos. Entonces, el basófilo y el mastocito va a liberar una molécula que se llama factor quimiotáctico de neutrófilos. Este factor quimiotáctico de neutrófilos va a actuar sobre el receptor del resto de los neutrófilos. Y como respuesta, los neutrófilos se van a activar y van a empezar a migrar al lugar donde se encuentra nuestro amigo. Y va a empezar a acumularse un gran grupo de neutrófilos. Una vez que ya nuestros neutrófilos han llegado y ya vamos a ver que la célula endotelial expresa su molécula de adhesión, que es el ICAM1, este ICAM1 se va a unir o se va a expresar a las proteínas de adhesión del neutrófilo, a la selectina L, a la mucina y a las integrinas. Pero si eso no fuera poco, la célula endotelial también va a expresar otras moléculas de adhesión similares a las del neutrófilo. Entonces, nuestra célula endotelial, también va a expresar selectinas y mucinas. Entonces, fíjense, tenemos la ICAM1 expresada, que es una molécula de adhesión, y tenemos la selectina, mucina, integrinas del neutrófilo listas para adherirse a la selectina y mucina también de la célula endotelial. Una vez que las dos ya estén pegadas unas con otras, automáticamente nuestro neutrófilo va a liberar un gránulo, que es el gránulo de gelatinasa. ¿Se acuerdan, no? Que era un tipo de gránulo terciario, ¿no?
Estos gránulos de gelatinasa lo que van a hacer es degradar las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales, digamos entre esta con la que estaba aquí. Como las uniones estrechas se van a empezar a degradar, el neutrófilo ahora ya puede salir del vaso sanguíneo. El resto de los neutrófilos que están llegando gracias al factor quimiotáctico que ha liberado el mastocito y los basófilos van a utilizar el mismo mecanismo para salir del vaso sanguíneo e encontrarse cara a cara con el microorganismo. Una vez que lo encuentra el microorganismo, el neutrófilo se lo va a comer, lo va a fagocitar. Una vez dentro del microorganismo, lo que va a hacer es liberar sus gránulos primarios y terciarios. Primarios, secundarios y terciarios. Entonces, ya adentro, mediante un proceso de fagocitosis, libera las catepsinas, libera los gránulos azurófilos, libera los gránulos, todos que son bactericidas. Pero por si eso no fuera poco, nuestro neutrófilo también tiene que formar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Este peróxido de hidrógeno que está formándose por parte del neutrófilo, ¿sí? Se forma de la siguiente manera, a partir de iones de oxígeno. ¿Qué necesita nuestro neutrófilo para formar peróxido de hidrógeno? 1. Necesita el oxígeno, elemento fundamental. 2. Necesita superóxido, es O2-. 3. Necesita ácido hipocloroso. 4. Necesita peróxido de hidrógeno. A partir de estos 4 elementos, y gracias a estas enzimas, es que nuestro neutrófilo va a formar oxígeno. Digo, peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es un compuesto a partir del oxígeno que va a destruir por completo a la bacteria. Entonces, ¿cómo forma el peróxido de hidrógeno? ¿Cómo forma estos compuestos a partir de oxígeno el neutrófilo? Primero, va a agarrar el oxígeno, uno de los primeros elementos importantes, y mediante la enzima dinucleótido adenina nicotinamida oxidasa, lo va a convertir en superóxido. Primera reacción. Segunda reacción. El ácido hipocloroso se va a unir al superóxido y va a dar como resultado, gracias a la enzima mieloperoxidasa, el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es conocido como agua oxigenada, ¿cierto? Lo conocen así. Y ya el peróxido de hidrógeno lo que va a hacer es destruir completamente a la bacteria o al microorganismo mediante todo este proceso a partir de proceso de oxidación. Una vez que el neutrófilo haya destruido por completo al microorganismo, el neutrófilo también muere junto con el microorganismo, dando origen a lo que se llama la pus. Pero no se va a ir así nomás. A medida que los neutrófilos van muriendo, también siguen liberando leucotrienos que participan en la cascada de inflamación. Los eosinófilos. Los eosinófilos solamente constituyen el 4% de la población leucocitaria, o sea, son mucho menos, ¿no? Forman parte del sistema inmunitario innato, es parte de los NEP, ¿no? Y son mediadores de las reacciones alérgicas y antiparasitarias. Entonces, donde ustedes vean eosinófilos, van a haber dos procesos. Uno, puede ser que la persona esté en una reacción alérgica o puede ser que esté matando parásitos. Donde se forman en la médula ósea por acción de la interleucina 5, formando sus precursoras. Bueno, eso ya es parte de hematopoiesis. Se activan por acción de interleucinas, la IL-5, la inmunoglobulina E, la histamina y el complemento C5. Donde se alojan en su mayoría los eosinófilos, en el tejido mamario,
en el aparato genital femenino y en lo que se llama el árbol bronquial. ¿Cómo está conformado o cómo está formado un eosinófilo? Por lo general tiene un núcleo lobulado en forma de salchicha, así lo llaman, ¿no? Está unido por puentes de cromatina. Tiene algunas o escasas organelas y los receptores específicos de los eosinófilos son receptores para el complemento C5, lo que hemos visto, obviamente para la inmunoglobulina, especialmente la inmunoglobulina E y también para la G. Tiene receptores para interleucinas como la interleucina 5, la histamina, leucotrienos y además factor activador de eosinófilos. Tiene en su interior gránulos primarios, azurófilos, que son bactericidas, ya las conocemos, las hidrolasas, ribonucleasas, proteasas, glucuronidasas, que son bactericidas. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Acá. Los gránulos secundarios y específicos, más que todo, tienen una función antiparasitaria. Estos gránulos secundarios y específicos van a ser la proteína mayor eosinofílica, la neurotoxina, la proteína catiónica eosinofílica y las peroxidasas. Todas estas tienen función antiparasitaria. Lo demás es lo mismo, tiene receptores de adhesión, selectina L, integrinas, mucinas, algunos moduladores de sustancias inflamatorias que tienen su citosol, como algunos leucotrienos, y su capa lipídica que tiene todos los leucocitos. Entonces, su función más que todo del eosinófilo es ir directamente a donde existe un parásito, por ejemplo, infectado, o existe una reacción inflamatoria para desencadenar también, o en lo posible, unas reacciones alérgicas. Algo que me gusta ejemplificar del eosinófilo es que el eosinófilo es el leucocito más vago. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como el neutrófilo que capta algún antígeno, ¿no? Y ¿no? Que muchas veces se activan por sí solos. En el caso del eosinófilo no. El eosinófilo le gusta que lo activen, que lo estimulen, ¿sí? Dentro de eso, vamos a ver que para que un neutrófilo se active, necesita que alguien lo despierte. Y ese alguien son los neutrófilos, los basófilos y los monocitos, o los linfocitos, por ejemplo. Estas tres células, los neutrófilos, basófilos y algunos linfocitos, liberan sustancias como la interleucina 5, histamina, leucotrienos y factor activador de eosinófilos. Estas moléculas van a actuar directamente sobre sus receptores. Una vez que actúen sobre sus receptores, recién se activa el eosinófilo, ¿no? Entonces, por eso digo que es Pancho, ¿no? Es el más vago, porque él necesita que lo despierten. Una vez que lo despiertan, recién el eosinófilo se activa, se dirige al sitio donde existe, por ejemplo, un parásito, lo encuentra y una vez que lo encuentre, libera sus gránulos azurófilos y específicos, donde los específicos lo que van a hacer es destruir completamente mediante sus neurotoxinas al parásito. Además, tienen otra función extra los eosinófilos, que es la de liberar sustancias inhibidoras de la histamina y leucotrienos. O sea, así como ellos pueden desencadenar un proceso inflamatorio, un proceso alérgico, también pueden modular estos mecanismos. Como otra función aparte, degradan la fibrina, que tiene una función importante, la fibrina en la formación del coágulo o el tapón plaquetario. Entonces son como funciones extras del eosinófilo. Luego tenemos el basófilo. El basófilo constituye el 1% de la población leucocitaria. Forma parte del sistema inmunitario innato y poseen abundantes gránulos de histamina y heparina. Fíjense en esta fotito. Tiene una forma de S, su núcleo. Y fíjense todos estos puntitos de acá. Esos puntitos son gránulos. Es altamente granuloso el basófilo. Y cada uno de estos gránulos tiene heparina y tiene histamina, ¿no? Potente vasodilatador y además la heparina es anticoagulante.
Son células también que desencadenantes de inflamación, específicamente por la histamina, que es un potente vasodilatador y que permite la migración de más leucocitos, y además que son activadores de eosinófilos y más neutrófilos, así como también mastocitos. Pero específicamente eosinófilos, no hemos dicho cómo el basófilo actúa también junto con el linfocito y el neutrófilo para activar a los eosinófilos. Son responsables del choque anafiláctico. Si bien los eosinófilos permiten la función de las reacciones alérgicas, pero la anafilaxia, que es algo mucho más severo, mucho más grave, está dado por los basófilos, porque tienen gránulos altamente llenos de histamina. Y la histamina sí puede producir un estado complicado de choque anafiláctico. ¿Cómo está conformado? Un basófilo tiene un núcleo en forma de S, presenta igual receptores. Estos subreceptores actúan sobre el complemento C5 y el complemento C3. Actúan y también se activan mediante la inmunoglobulina IgE. Tiene receptor para la IgE y para la interleucina 4. Como decíamos, tiene gránulos de heparina y gránulos de histamina. Pero además tiene otro grupo de gránulos en su interior. Tiene gránulos que contienen factor quimiotáctico de eosinófilos, lo que decíamos, ¿no? Este libera y actúa sobre el eosinófilo para que éste se active. También factor quimiotáctico de neutrófilos, permite llamar a más neutrófilos. También tiene la histamina, algunas proteasas, condroitinsulfato y peroxidasas, que son enzimas importantes. También tiene gránulos de histamina. También presenta gránulos azurófilos, que tienen función bactericida, como hidrolasas, proteasas y glucuronidasas. Algunas organelas, sus receptores de adhesión, que son similares a todas, y su capa lipídica. Luego tenemos los monocitos, macrófagos y sus generalidades. Los monocitos solamente constituyen 3% de la población leucocitaria. Forman parte del sistema inmunitario innato y adquirido. Tienen la capacidad de transformarse en altamente fagocíticas como los macrófagos. Importante, un monocito, una vez que se activa, tiene la capacidad de transformarse, de convertirse en una célula mucho más grande, conocida como macrófago, que es una célula fagocítica, una de las células fagocíticas más importantes. Forman parte del sistema reticuloendotelial, que eso lo vamos a explicar más adelante. Gracias a sus microtúbulos de su citoplasma tienen alta motilidad tanto fuera como dentro del torrente sanguíneo. Eso específicamente hablando de los macrófagos. Los macrófagos pueden desplazarse de un lugar a otro. Tiene esa función de desplazarse, fagocitar y continuar desplazándose hacia otros sitios de infección o inclusive desplazarse hacia órganos linfoides secundarios para presentar antígenos a los linfocitos y se active el sistema inmunitario el sistema inmunitario adquirido. ¿Cómo está formado? Un macrófago o un monocito tiene un único núcleo en forma de riñón, presenta algunos lisosomas en su interior, ¿sí? Algunas o escasas organelas. Lo que sí es importante hablar del macrófago del monocito es que tiene bastante microtúbulos, microfilamentos y algunas vesículas pinocíticas. Como información plus podemos decir que las funciones de los monocitos se da más como macrófago, no como monocito. ¿Sí? El monocito casi no funciona como tal. Para que funcione requiere la transformación de un monocito, digo de un macrófago. Se convierten en macrófagos al contacto con algún antígeno patógeno que activa sus receptores. Una vez ya como macrófagos, actúan como células presentadoras de antígeno linfocitos T. Entonces un macrófago no solamente fagocita, sino que también presenta antígenos a los linfocitos T para desencadenar una respuesta inmunitaria adquirida. Fagocitan microorganismos y liberan sus enzimas citoplasmáticas. Es como realiza su destrucción de microorganismos mediante procesos de fagocitosis. Producen complemento para llamar a otras células. Esta PMN significa polimorfonucleados.
que es igual que decir granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿sí? Entonces, el macrófago permite llamar más granulocitos, ¿no? Dentro de ese grupo. Además, se ha visto que producen factores de coagulación, como el factor 5, el factor 7, el factor 9, el factor 10. Son también reguladores del proceso inflamatorio. Además, los macrófagos forman lo que se llama el sistema retículo endotelial. Este sistema retículo endotelial está formado a partir de un grupo de macrófagos que se desplazan a ciertos órganos y que se alojan en ese órgano y viven para toda la vida en ese órgano. A medida que vayamos explicando todos los diferentes tipos de tejidos, vamos a ir viendo y nombrando este grupo de macrófagos. Por ejemplo, en el hígado, los macrófagos son conocidos como células de Kupfer, que tienen una importantísima función en la desintoxicación hepática y también como funciones inmunitarias. Estas células de Kupfer las vamos a encontrar en el espacio de Dice, cerca a los sinusoides hepáticos y a los cordones de los hepatocitos. Esto pueden verlo o revisarlo en este mismo módulo, en el tema de digestivo de las glándulas anexas, ¿no? Donde está el hígado. A nivel del cerebro son conocidas como células de la microglia. Son células neurogliales que no tienen una función sináptica, sino más una función inmunitaria. A nivel del hueso, conocidos como los osteoclastos, ¿no? Que ya habíamos visto en el módulo 1. Tiene una función de regular el crecimiento, regeneración del hueso, además del control de los niveles de calcio. A nivel de los alveolos, los neumocitos tienen acción inmunitaria y también forman o interactúan mucho con el sistema GALT, ¿no? Que es las mucosas asociados al sistema inmunitario, ¿no? A nivel del peritoneo son conocidas como células del macrófago peritoneales. A nivel del vaso, como células esplénicas, específicamente a nivel de los sinusoides esplénicos, donde encontramos grupos de macrófagos. ¿Cómo funciona un macrófago? Aquí encontramos un macrófago, una célula fagocítica, y aquí encontramos, supongamos que es un microorganismo, ¿no? Entonces, cuando entra un microorganismo, todo microorganismo tiene su antígeno, o sea, su carnet de identidad de extraño. ¿Quién lo va a detectar ese antígeno? Su receptor del macrófago. Una vez que lo detecta, prepara sus gránulos, sus enzimas, que contienen superóxido, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso y óxido nítrico, lo prepara y lo que hace es comerse a la bacteria. Una vez que se la come, libera sus gránulos en su interior. Esos gránulos destruyen a la bacteria y como resultado final, una vez eliminada la bacteria o el microorganismo, el antígeno de esta bacteria va a ser presentado por el macrófago ¿a quién? A los linfocitos T, mediante lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente el de tipo 2. Este tema de presentación de antígenos igual se explica mucho mejor en el tema de inmunitario. Pero en resumen, lo que hace el macrófago es presentar ese antígeno al linfocito T. Y el linfocito T se va a activar y va a desencadenar una respuesta adaptativa. Linfocitos. Los linfocitos forman parte del 20 al 25% de la población leucocitaria. Se forman a partir de la línea linfoide de la hematopoiesis. De acuerdo a su sitio de maduración, pueden ser linfocitos B, que maduran en la médula, o los linfocitos T, que maduran en el timo, ¿no? Donde se alojan generalmente en los órganos linfoides secundarios, específicamente en ganglios linfáticos, pero también se pueden alojar a nivel del vaso, se pueden alojar a nivel de las vías linfáticas, ¿no? Entonces, hay diferentes lugares donde se alojan los linfocitos, pero por lo general los linfocitos B específicamente se alojan a nivel de los ganglios linfáticos y cierta cantidad a nivel de los del tejido esplénico, ¿no? Que es del vaso. Forman parte de la inmunidad adquirida y ciertas acciones de la inmunidad innata. Entonces participan en la adquirida e innata. Específicamente los linfocitos T colaboradores, que pueden trabajar también con el sistema innato. Pero por lo general los linfocitos B participan a nivel del sistema inmunitario adaptativo, que es de memoria.
Realizan acciones monoclonales, una vez activadas, tanto morales como citotóxicas. ¿Qué quiere decir monoclonal? Que cuando un linfocito T o B se activa, este linfocito entra en una etapa que se llama expansión clonal. Se activa y se convierte en otro grupo de células, llamadas células efectoras. Por ejemplo, el linfocito B se convierte en célula plasmática, formadora de inmunoglobulinas, o en un linfocito B de memoria que tiene cierta función inmunitaria directa. El linfocito T, por ejemplo, también se convierte en linfocito T efector una vez que entra en contacto con algún antígeno, que son bastante grupos de linfocitos T y B citotóxicos. Entonces, tipos de linfocitos B, T y células nulas. Los linfocitos B pueden ser linfocitos B células plasmáticas que se forman a partir de un linfocito B activado. Células efectoras, lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, un linfocito B activado se convierte en células efectoras, como una célula plasmática o un linfocito B de memoria. Y también tenemos los linfocitos B vírgenes, que son aquellos que están saliendo recién de la médula ósea y están migrando hacia el ganglio linfático para entrar por primera vez en contacto con algún antígeno. ¿Cómo están conformados los linfocitos? Pues vamos a ver que tienen un único núcleo grande que ocupa gran parte del citosol. En la práctica les decimos parece como un sello, ¿no? Es bien redondito. Tiene receptores para antígenos, para inmunoglobulinas, tiene receptores de complemento, tiene escasos organelas, tiene receptores de adhesión, que en esto no varía. ¿Cómo funciona entonces un linfocito B? Hemos dicho, un linfocito B para que funcione necesita un antígeno. Este antígeno va a ser captado por su receptor, que se llama receptores de antígenos o BCR. Cuando ocurre ese efecto, el antígeno entra en contacto con su receptor BCR, el linfocito T lo que hace es liberar. Primero se activa. Una vez que se activa, se convierte en célula plasmática o linfocito B efector de memoria. Dos tipos de células. Las células que se han convertido en célula plasmática se van a encargar de liberar inmunoglobulinas, específicamente para este antígeno. Mientras que el efector o de memoria sí puede ir y atacar directamente al organismo y matarlo. En el caso de linfocitos T, tenemos linfocitos T de memoria, las células T efectoras, que son un tipo de linfocito T activado después que entran en contacto con algún antígeno. Estos T efectores son, por ejemplo, los colaboradores citotóxicos y los reguladores. Y luego tenemos los linfocitos T vírgenes, que son aquellos que se encuentran a nivel de la corteza del timo o pasan a la médula del timo y de la médula del timo migran directamente a los ganglios linfáticos. Son considerados los linfocitos T que no han entrado en contacto todavía con algún tipo de antígeno. Morfológicamente son similares a los B, en lo que se diferencia es en sus receptores, porque su maduración es distinta. Linfocito B madura a nivel de la médula ósea y linfocito T a nivel del timo. Su receptor de antígeno es conocido como TCR. Tiene algunas proteínas expresadas en su citoplasma, como CD4, CD8, CD23. Dependiendo del tipo de linfocito, algunos solamente tienen el CD4, otros solamente el CD8 y otros solamente el CD3. Entonces, eso es lo que le da también cierta identidad al tipo de linfocito T. Algunas escasas organelas que se pueden encontrar, sus receptores de adhesión y su capa lipídica, en eso no varía. Y pasamos al último grupo de células, que son las plaquetas. En sí, las plaquetas no son tanto como llamarlas células, sino son vestigios o restos placentarios que se dan a través de la eclosión o la fragmentación de los megacariocitos. Entonces se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Son células anucleadas, no tienen núcleo. Y sí tienen una capacidad impresionante de modificar sus formas. Su activación en situaciones fisiológicas es por medio de interacción química con partículas endoteliales. Entonces, cuando hay una lesión de una célula endotelial, por ejemplo, cuando una persona se corta, lesiona los capilares, la célula endotelial se lesiona y esta célula endotelial lesionada lo que hace es liberar sus contenidos. Uno de ellos son algunos contenidos de colágeno
que son captados por la plaqueta para que inicien su función de tapón plaquetario. Su número es de 250.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Son encargadas de ejercer la primera acción contra un cuadro hemorrágico. ¿Cómo está formada una plaqueta? Bueno, la vamos a dibujar. Más o menos es así. Una plaqueta presenta dos partes. Una parte muy interna llamada granulómero. ¿Por qué se le dice granulómero? Porque dentro de este encontramos gránulos, también que contienen la plaqueta. Por fuera lo vamos a llamar el hialómero, que es como un halo que envuelve a la plaqueta. Además, presenta microtúbulos con proteínas de actina y miosina. ¿Por qué presenta microtúbulos? Porque la plaqueta tiene capacidad de modificar su forma, ¿sí? Tiene esa capacidad. Y al modificar su forma le permite agregarse y formar el tapón plaquetario. Dentro de los gránulos de la plaqueta vamos a encontrar los gránulos alfa, que tienen algunos factores de coagulación, como el factor de von Willebrand, el factor 5 y el factor 7. Luego tenemos gránulos delta, como el ADP, el calcio. Luego tenemos los gránulos lambda, que son factores activadores de agregación plaquetaria, ¿no? En ese caso, estos gránulos se los libera o los libera la plaqueta cuando va a iniciar su proceso de agregación plaquetaria. Por dentro encontramos a la mitocondria, que le permite dar una función más que todo energética o de energía. Y además tenemos algunas enzimas generadoras de ATP, ¿sí? Que es su función energética. Luego presentamos túbulos densos, que son unos túbulos mucho más chiquititos que le permiten a la plaqueta contraerse o dilatarse. Tenemos túbulos de apertura de superficie que comunican el granulómero con el exterior. Y algunos receptores que permiten interactuar a la plaqueta con el colágeno, ¿sí? Con el colágeno liberado por las células endoteliales cuando existe algún daño. Entonces, ¿receptores de qué? De la glicoproteína IB, ojo con esta, importantísima, que es una de las que libera la célula endotelial. Receptor para el factor de von Willebrand, que puede ser para sí misma o para el factor de von Willebrand, que también es liberado por la célula endotelial dañada. Factor activador de plaquetas, para el fibrinógeno, para la trombina y para el colágeno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a explicar cómo es que funciona una plaqueta. Una plaqueta funciona de la siguiente forma. Cuando existe una lesión o un daño a nivel de un vaso sanguíneo, digamos que acá la persona se ha roto, se ha cortado, la célula endotelial entonces estalla, se destruye. Y al estallar y al destruirse, libera elementos fundamentales. Por ejemplo, libera endotelina, libera tromboplastina y libera factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, ¿quién lo capta? Su receptor, específicamente la glicoproteína IB. Capta la glicoproteína IB, capta el factor de von Willebrand a este nivel y una vez que ya tenemos estas moléculas liberadas, la endotelina, la tromboplastina, la glicoproteína IB después de lesionarse el vaso sanguíneo, entonces todas estas proteínas son captadas por el receptor. Automáticamente la plaqueta libera sus gránulos que tenía aquí adentro, ¿verdad? Todos estos gránulos de acá, gránulos alfa, delta, lambda, los libera la plaqueta una vez que ha sido estimulado su receptor por la glicoproteína IB y las moléculas liberadas por la célula endotelial y la liberación del factor de von Willebrand. Liberan sus gránulos. Una vez que se liberan los gránulos, a la vez la plaqueta libera tres elementos importantes. El calcio, que le va a permitir contraerse a la plaqueta, difosfato de adenosina y trombospodina. Estos tres elementos, el calcio, el difosfato de adenosina y la trombospodina, esta trombospodina es una glicoproteína
es una proteína en realidad, que lo que hace es volverla más pegajosa a la plaqueta. Entonces, la liberación de esos gránulos más la liberación de estos tres elementos hace de que poco a poco la plaqueta se vaya adhiriendo una con otra, o sea, da inicio a la agregación plaquetaria. A medida que las plaquetas se van pegando unas con otras, van a ir formando el tapón plaquetario. Ahora, el tapón plaquetario está dividido en dos etapas. La primera etapa del tapón plaquetario forma lo que se llama el tapón plaquetario primario, que no son nada más que plaquetas pegadas unas con otras. ¿Cuál es el problema de este tipo de tapón plaquetario? Es que es bastante frágil. La presión de la sangre lo puede desprender y nuevamente el vaso sanguíneo va a seguir sangrando. Entonces, la plaqueta, para no tener esta dificultad o para producir un tapón plaquetario mucho más fuerte, mucho más resistente, necesita al fibrinógeno. Entonces, las plaquetas van a empezar a expresar el factor 3 plaquetario. Este factor 3 plaquetario va a permitir que este tapón plaquetario primario se adhiera a la trombina. ¿De dónde viene la trombina? La trombina está viniendo de la cascada de coagulación que se ha activado de forma paralela. Una vez que ya se formó la trombina en la cascada de coagulación, la trombina viene y se empieza a pegar al tapón plaquetario, gracias a que este tapón plaquetario no expresa el factor 3. Una vez que ya tenemos la trombina, la siguiente que va a venir va a ser la fibrina. La fibrina automáticamente va a venir desde el plasma y lo que va a hacer es empezar a secretar una red de fibrinógeno. Esta red de fibrina, que está librada por la fibrina, lo que va a hacer es hacerla más pegajosa al tapón plaquetario. Entonces, el tapón plaquetario, que es altamente pegajoso, va a empezar a adherirse a otras células, por ejemplo, eritrocitos, algunos leucocitos que están llegando. Entonces, como resultado tenemos un tapón plaquetario unido a trombina, formado por fibrina, y además adherido a otro grupo de células que están llegando en la sangre. Como resultado tenemos un trombo. Una vez que ya tenemos el trombo formado, la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles gracias al calcio, lo que van a hacer es empezar a contraer este coágulo, todo este trombo. Lo van a contraer, lo van a apretar completamente y ya como resultado tenemos un tapón plaquetario secundario, que es mucho más resistente, ya no se va a romper con la presión de la sangre. Este fenómeno de tapón plaquetario y formador del trombo tiene que ser altamente modulado, ¿sí? Regulado, gracias a la plasmina. La plasmina es la que regula que todo este proceso vaya dentro de los órdenes normales. Si no ocurriera eso, la persona generaría trombo o coágulo de forma descontrolada y obviamente tendría dificultades. Por ejemplo, podría producir un infarto a nivel de alguna extremidad, o podría producir algún coágulo o coágulos que puedan migrar al corazón, al cerebro, al pulmón, etc. Entonces, para que no ocurra eso, la plasmina es un elemento que es liberado por las células endoteliales, por el resto de las células endoteliales, y la plasmina lo que va a venir es regular la coagulación. Cuando vea que el trombo se está formando de forma muy abrupta, muy grande, la plasmina poco a poco va a ir modulando eso. Va a inhibir la actividad de la cascada de coagulación, va a inhibir la formación de más trombina, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería todo lo que es el tema de sangre dentro del módulo 2. Esperemos que haya sido sagrado y nos vemos en la siguiente clase de este módulo. Hasta la próxima.